On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora estamos analizando y estaremos analizando varios temas que han dominado los titulares esta semana. Dentro de muchos temas importantes de esta semana, el tema de la propuesta del Partido Demócrata de tratar de pasar el presupuesto más alto y caro en la historia de Estados Unidos de 3.5 trillones de dólares en medio de una alta inflación ha sido uno de esos temas que ha dominado el análisis interno del futuro económico de este país. El paquete que propone la Casa Blanca lo hace a escasas semanas de que el Congreso pasó una legislación para el tema de la infraestructura por un valor de $1 trillón, algo que según muchos analistas económicos debería de preocuparle a los ciudadanos por el alto índice de endeudamiento, la inflación y una posible recesión económica. Analizaremos también cómo esta semana vimos cómo se utilizaron imágenes de agentes de la patrulla fronteriza a caballo en la cual se mostraron supuestamente golpeando a inmigrantes haitianos para lanzar otro ataque político en contra de los agentes que su trabajo es proteger la frontera sur. Al revisar los videos se descubrió que nadie golpeó a nadie con látigos y que fue otra mentira más para empujar una nueva narrativa política. Y por último, analizaremos las últimas encuestas que ponen al presidente Biden en su momento más bajo de aprobación en su gestión presidencial con los votantes más importantes, los independientes, y también conversaremos del control político del Congreso para el 2022. Para analizar este y otros temas me acompañan varios colegas y amigos expertos en estos temas. El doctor Frank Fuentes, economista y representante de la República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional, la doctora María Herrera Mellado, abogada y experta en temas de inmigración, y el analista político internacional César Grajales. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros este día. Fran, bienvenido al programa, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, siempre es un placer estar en tu programa. Fran, los grandes analistas de temas fiscales en el país han dicho y han sonado la alarma de que el país va en dirección a una crisis fiscal a largo tiempo por el acelerado gasto público. El CBO, que es la oficina que analiza el presupuesto de Estados Unidos, indicó que de seguir en esta dirección para el año 2030, el gasto del gobierno federal estará llegando a sus límites. ¿Qué tan preocupante es este pronóstico para no solo el país, sino también para otros países que dependen mucho de la solidez de la economía de los Estados Unidos? El ritmo del gasto en los Estados Unidos, sin duda, Willy, es un tema de atención en la economía mundial, porque los Estados Unidos es la principal economía del mundo y las decisiones de política que se toman aquí tienen repercusiones mundiales. No solamente en América Latina, que somos el patio de esta economía en términos llanos, sino para todo el mundo. Y sin duda, ese ritmo de gasto está reflejando lo que sucedió en la economía el año pasado, obviamente, y en el mundo entero, con la contracción generada por las medidas de aislamiento que se establecieron por la pandemia, una contracción de menos 3.4%, que ni siquiera en los tiempos de la crisis de la gran recesión de 2008-2009 se llegó a esos niveles. O sea, estamos hablando de una contracción importante en la historia económica de los Estados Unidos, y recientemente el Fondo Monetario revisó a la baja el pronóstico para los Estados Unidos en el año 2021. Hay que entender también que, si bien es cierto que hay una necesidad de seguir apoyando la economía, pero hay que entender que ya el gasto público obviamente ha generado un déficit en el gobierno federal, y ese déficit en el gobierno federal se refleja en una deuda como porcentaje del PIB que ha crecido de manera sostenida. Ahora mismo la deuda como porcentaje del PIB está en los Estados Unidos, la deuda neta, en torno al 105% del Producto Interno Bruto, es decir, que ahora mismo los Estados Unidos debe tanto como produce en un año. Y esos son datos que, si bien es cierto, es una economía que todavía sigue siendo la economía más grande del mundo, pero no es menos decir, y no es poco importante decir, que esta economía tiene una carga de deuda muy importante, y la misma oficina del presupuesto ha dicho que esa deuda
de seguir creciendo en los próximos 30 años, podría llegar hasta 200% del Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de niveles cercanos a los que tiene Japón, que es uno de los países, si no el país que tiene la deuda más alta. Entonces es un tema que hay que ponerle atención porque el ritmo de gasto va a seguir siendo mucho más alto que el ritmo prepandemia. Sí, porque inclusive hace solo unas semanas el Senado pasó $1 trillón para un proyecto de infraestructura. Todavía está en la Cámara de Representantes. Ahora la Casa Blanca y los demócratas quieren pasar el presupuesto de gastos públicos más alto en la historia de Estados Unidos, $3.5 trillones, eso por encima del $1 trillón que acaba de pasar en el Senado. En el momento en que la inflación también se ha disparado, como tú decías, y aunque haya una proyección de baja para el año que viene, ¿es esto una política fiscal saludable para un país que no se recupera del impacto de la pandemia y los cambios de modelo también de negocio? Acuérdate que esto reduce en cierta manera la recaudación de fondos por parte de los impuestos, lo cual no ha crecido de una manera significativa en los últimos 2 años. Sí, mira, este paquete de gasto que los demócratas están impulsando en el Congreso es un paquete que se va a desarrollar a lo largo de una década y que ellos quieren conseguir su aprobación ahora porque están buscando de alguna manera hacer un impulso de infraestructura en términos educativos, en términos de atención médica y sobre todo en términos de cambio climático, que los Estados Unidos pues en esta administración ha mostrado un interés de invertir en la reconversión de su sistema productivo para hacerlo mucho más verde, que es una tendencia que también se está dando en Europa. Ahora mismo la economía se podría decir que requiere un ritmo de crecimiento más elevado para tratar de ir apaleando las necesidades de deuda que tiene, pero el gobierno federal debe de procurar ser eficiente en esa inversión que va a hacer. Porque si la economía no responde a esa inversión en infraestructura, en educación, de la manera que debe responder, y en estos casos se espera un crecimiento más alto y sostenido en el tiempo, entonces lo que va a caer en la economía de los Estados Unidos probablemente es una situación de un incremento acelerado de la deuda. Ahora mismo el déficit de los Estados Unidos se espera que termine este año entre el 12 y el 13% del Producto Interno Bruto. El año pasado fue en torno al 15%. Pero ese porcentaje que se va a terminar en este año va a depender del crecimiento, porque si la deuda, si el crecimiento crece, pues la deuda se estabiliza. Sin embargo, ahora mismo, como tú bien decías, estamos en un entorno donde la inflación está empezando a dar signos importantes de incrementos sostenidos. Ahora mismo nosotros vemos que este incremento se está dando principalmente por el incremento en las materias primas, el petróleo, a nivel internacional, y por eso la Reserva Federal no ha reaccionado aumentando las tasas de interés, porque entiende que esto es un aumento pasajero de la inflación, porque todavía el mercado laboral de los Estados Unidos está muy débil y todavía la economía no tiene pies firmes para poder determinar que este aumento de la inflación es realmente algo que se va a extender en el futuro. Sin embargo, en medio de esta situación, ya la Reserva Federal, en lugar de hablar de incrementar tasas en el 2023, ya ha dicho que a mediados del año que viene podría estar aumentando tasas, lo que quiere decir que la Reserva Federal está viendo que si la economía empieza a reaccionar más rápido de lo que se espera, pues entonces ellos van a tener que reaccionar. Cuando la Reserva Federal aumenta su tasa, eso quiere decir claramente de que ya la economía empezó a reaccionar, pero al mismo tiempo de que esa inflación es ya una amenaza para la estabilidad. Claro. Algunos analistas también en la materia que consulté, otros analistas esta semana, me decían que los demócratas deberían de reducir sus planes de gastos y alinearlos a la recaudación de impuestos que ellos plantean subir, porque según estos analistas no es cierto de que solo van a pedir, van a subir los impuestos o a pedir que los ricos paguen más impuestos, sino que al final el aumento de impuestos es para todos. ¿Concuerdas tú con ese análisis? Mira, Willy, balancear el presupuesto, más que un deseo, es una necesidad. Y ser responsable en términos fiscales es fundamental para la estabilidad. Los Estados Unidos se lo exige a otros países, los organismos internacionales se lo exigen a los países emergentes, a los países más pobres. Los Estados Unidos no puede tener un privilegio en cuanto a eso, tiene que ser fiscalmente responsable. Ahora bien, hay dos formas y dos enfoques con respecto a esto. ¿Cómo tú logras un presupuesto balanceado? Las visiones son encontradas. Los liberales tienden a decir, bueno, para nosotros balancear el presupuesto lo que tenemos que hacer es aumentar los ingresos fiscales, porque no vamos a bajar el gasto, porque el gasto hay que mantenerlo, porque hay que dar muchas ayudas, hay que dar mucho gasto social. Entonces vamos a aumentar los ingresos fiscales para balancear el presupuesto. ¿Cómo lo logramos? Poniendo el impuesto a los ricos. Y esta visión, como tú sabes,
no solamente viene desde congresistas liberales como Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, sino que también viene de algunos economistas que han hecho incursiones en esa área y han investigado en torno al impacto que tiene el que los ricos tengan pocos impuestos con respecto no solo a los gastos fiscales, sino también a la desigualdad que está subiendo en los Estados Unidos, como son Emmanuel Saez, Thomas Piketty, que son economistas franceses, y Gabriel Zucman, que es un economista argentino. Sin embargo, nosotros sabemos que en los Estados Unidos y en muchos países desarrollados, las tasas impositivas a los ricos tienden a ser más bajas, no porque se quiere privilegiar a los ricos, sino porque los ricos no generan su riqueza de los salarios, como genera la clase media, sino que lo generan a través de los ingresos que generan el capital que invierten. Entonces, esos ingresos de capital, pues, le generan un impuesto mucho más bajo, porque ellos son los que crean la riqueza, ellos son los que crean los puestos de trabajo, ellos son los que invierten en las empresas. Esa es la realidad. Pero por otro lado está la visión conservadora de esto, donde se dice si la única manera de balancear el presupuesto es reducir el gasto, no reducirlo para igualarlo a la recaudación, que es lo que tú estás diciendo, y eso es una manera que es viable y es una manera que se entiende que es la menos distorsionante de todas. ¿Por qué? Porque con eso tú logras que la gente que está invirtiendo no sea penalizada por su inversión. Y porque si tú empiezas a penalizar a quien crea los puestos de trabajo, que muchos economistas más liberales le llaman esto el trickle down economics, ¿no? El hecho de que tú le das al rico para que el rico dé más para abajo, y a veces eso no se ve en la realidad, pero si tú haces eso, la economía se estaría disparando en los pies. Entonces, esas dos visiones que están muy bien representadas en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos son las que muchas veces no pueden lograr un acuerdo y encontrarse en el medio. Porque el problema del exorbitante gasto que muchas veces promueven las administraciones demócratas tiende a ser desestabilizante en el futuro, ¿no? Entonces, por eso los republicanos tratan de ser de alguna manera un contrapeso a esos aprestos de mucho gasto, que tienen mucho sentido económico lo que están haciendo los republicanos. Yo sé que independientemente de cuál es el partidarismo del que nos está escuchando, hay que entender de que ambas lógicas tienen un sentido ahora mismo con la pandemia. Gastar más es algo que muchos países están haciendo. Sin embargo, yo creo que hay que ser prudente, y yo creo que lo que están planteando los republicanos tiene sentido y debe de escucharse, porque no creo que, si bien es cierto este plan de infraestructura va a pasar porque tiene los suficientes votos y solamente se están haciendo los aprestos en el Congreso para operacionalizarlo, pero yo no creo que este aumento tan exorbitante del gasto tenga mucho eco en el Congreso, para serte honesto. No, como siempre, Frank, contigo te necesitamos siempre hacer una hora de programa, porque es tan saludable este análisis que hace de temas tan importantes. Quiero agradecerte el tiempo que nos brindas al programa. Vamos a hacer prontamente otro programa ya más con más tiempo. Vamos a dedicar una hora, porque esto es un tema muy importante, y se nos quedó el tema de la semana que viene, el cierre de gobierno que se ve por ahí, porque no hay un acuerdo, como tú decías, con los 3.5 trillones, el squad. O sea, hay otros temas que quedaron, y creo que podremos hacer este programa de una hora en una semana o dos cuando pase, si no pasan estos paquetes económicos, para analizar un poquito más el efecto. Así que, Fran, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Excelente, hermano. Para mí siempre es un placer. Bueno, señores, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, inmigración, vamos a conversar sobre la crisis en la frontera y lo que está pasando con la inmigración haitiana. Ya regresamos con más. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.